Bien, buenas tardes. Un saludo a quienes nos están viendo, también a nuestros amigos que han accedido a acompañarnos en esta primera tertulia desde la Unión de Periodistas de Cuba. Hoy con un tema que no podía ser otro por ser 13 de agosto, pero que también tiene enorme actualidad. Queremos poner a dialogar a Fidel con los problemas de la comunicación y los desafíos de la comunicación en la contemporaneidad, ¿no? Para eso nos van a acompañar 4 personas que de algún modo u otro son expertas en estos temas, han convivido con esa problemática y desde distintas aristas de sus profesiones, de su desarrollo también intelectual, pueden aportarnos en eso. Uno es Javier Couso, que es un destacado activista social español, vivió en su familia el trauma de tratar de llevar lo que estaba sucediendo en la guerra en Irak. Su hermano fue asesinado por las tropas estadounidenses en Irak, era camarógrafo de un canal de televisión ahí. Y bueno, le agradecemos mucho a Javier que nos acompaña aquí, fue además diputado, es una voz importantísima de la verdad en el Parlamento Europeo cuando se desempeñó como eurodiputado, y para nosotros es un verdadero placer que nos acompañe. Está con nosotros también Ángeles Díez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en ciencias y con una obra vasta de estudios, de publicaciones sobre los problemas de comunicación, sobre todo en América Latina. También conoce profundamente los temas cubanos, doctora en sociología, pero yo creo que lo que la ha caracterizado en ese desempeño es sobre todo su agudeza para abordar cosas que suelen pasar inadvertidas para otras personas también de su perfil profesional, y también yo creo que con un compromiso con los que no tenemos espacio en los grandes medios de comunicación, ¿no? Nuestro otro invitado, para nosotros un placer por supuesto tener a Ángeles también aquí. Nuestro otro invitado es Pascual Serrano, una persona también muy conocida en los espacios alternativos de la comunicación en Europa y América Latina, con una amplísima obra bibliográfica sobre los temas del periodismo contemporáneo, de los desafíos que ha conllevado la aparición de Internet, con un hacer también en esos escenarios alternativos, aunque también trabajó como periodista en medios tradicionales, incluso de la derecha española, Pascual, pero es un militante de la izquierda. No, aquí no somos neutrales ninguno, así que lo puedo decir con total libertad. Un compañero también muy conocido y muy querido como Ángeles, como Javier en Cuba, y bueno, con una participación también. Los tres han tenido una relación con espacios como la Pupila Asombrada, como la Pupila Insomne en Internet, y yo creo que pueden aportar muchísimo desde distintos lugares de España. Creo que no todos están en Madrid. Creo que Pascual anda por allá, por Fuentealbilla, ¿no, Pascual? Exactamente. Sí, y Ángeles y Javier creo que sí están en Madrid, ¿no? Sí, no. Efectivamente. Yo no. Se puede decir. Yo estoy en un sitio desconocido. Mejor todavía. Eso le da más emoción. Y bueno, tenemos aquí a mi lado a Rosa Miriam Elizalde, también doctora en Ciencias de la Comunicación, conocida profesional cubana de la comunicación, con una experiencia también importantísima en el periódico Juventud Rebelde, del que llegó a ser subdirectora, y también una trayectoria fundacional en una aventura que tuvimos juntos en un sitio como La Jiribilla, tan entrañable para nosotros. Después Rosa fundó Cuba Debate, y hoy tiene otras experiencias también siempre innovadoras en el terreno de la comunicación y en los últimos años sobre todo en la Internet. Bueno, con estas presentaciones, bueno, ya le damos entrada a la primera pregunta
que quisiera tuviéramos en esta tertulia, ¿no? Que es la contradicción que salta a la vista cuando se habla de la figura de Fidel. Fidel es una persona en la que se invirtió mucho dinero para demonizarlo. Quizás está entre las personas que más dinero se destinó a demonizarla en el mundo, ¿no? No solo en el orden, pudiéramos decir, informativo, mediático, sino mediante acciones físicas. Fidel invirtió en polvos para dejarlo sin barba, en LSD para hacerlo reír en público. Los laboratorios norteamericanos se esmeraron con Fidel. Sin embargo, y sobre todo los laboratorios mediáticos, la cantidad de calumnias a lo largo de toda su vida, aún después de muerto se siguen diciendo calumnias sobre Fidel. Sin embargo, donde quiera que Fidel llegó, incluso en los países donde la información y los medios de comunicación dominantes daban una imagen muy negativa de él, su relación con las mayorías, las multitudes, la policía lo tenía que proteger del cariño de las multitudes, mientras a otros líderes la policía lo tenía que proteger de las protestas, de las manifestaciones en contra de él. No hablo en pasado, eso pasa hoy donde quiera que viajan no pocos líderes occidentales. Sin embargo, el caso de Fidel era otro. ¿Cómo se resolvería esta contradicción? ¿Cómo se explicaría? ¿Qué explicación le encontrarían ustedes a una contradicción como esta? Vamos a empezar por Ángeles, por supuesto, que es nuestra fémina del lado allá del Atlántico, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Iroel y a Rosa Miriam por invitarnos a esta tertulia. Bueno, lo primero que tengo que decir, yo no soy catedrática, ¿eh? Yo soy doctora en Ciencias Políticas y Sociología, es verdad, soy profesora de la Universidad Complutense, pero no he llegado todavía a ese escalafón, ¿no? Para nosotros lo eres. Bueno, pero esa pregunta realmente es bastante complicada. Porque hay muchos elementos que tienen que ver con una personalidad determinada. Fidel era un personaje que tenía un gran carisma. Desde el punto de vista de la psicosociología, era una persona que tenía unas cualidades naturales que le hacían un gran comunicador. Pero al mismo tiempo se cruzaba con ese papel que tuvo dentro de la historia que fue tan fundamental para darle un vuelco, un giro a la humanidad en esos años del triunfo de la Revolución Cubana. Y hay otro elemento que yo creo que es fundamental para contrarrestar ese efecto que tienen las grandes corporaciones a la hora de criminalizar a una figura, convertirla en un objetivo para atacar, ¿no? Para atacarla. Y esa característica yo la resumiría diciendo que es la coherencia. Fidel era un personaje que no tenía esa proyección contradictoria en donde reflejaba realmente cuando hablaba esos sentimientos que para la mayor parte de la gente que le oía, ya sea presencialmente o a través de los medios de comunicación, le transmitía una gran coherencia y una gran verdad. Es muy difícil, decía Bertolt Brecht en un texto hace muchos años, que hablaba de 5 dificultades para decir la verdad, ¿no? No sé si te acuerdas de ese texto. Exactamente, no. 5 dificultades para decir la verdad. Bueno, pues yo creo que Fidel resolvía esas 5 dificultades magistralmente, porque realmente decía la verdad sobre cosas que eran fundamentales y eran relevantes, y era una gran coherencia. Y eso era capaz de transmitirlo. Y la gente lo percibía. Entonces, más allá de cómo se intentó a través de las grandes corporaciones, porque no olvidemos que los medios de comunicación son empresas, y empresas que responden y sirven a unos objetivos muy concretos. Bueno, pues Fidel era capaz de romper esa lógica de la manipulación mediática precisamente porque utilizaba unos canales de comunicación que son muy intuitivos y que percibía la gente, la población a la que hablaba, lo percibía perfectamente. Y bueno, yo creo que también hizo mucho, perdóname, el que no estaba en una época en la que toda la comunicación es mediada. Hoy en día toda la comunicación es mediada a través de los medios de comunicación, pero también a través de la virtualidad de las redes sociales.
Ya hablaremos después de eso. Pero vivió en una época en la que el contacto y la comunicación y la presencia era fundamental. Y todavía la gente, los pueblos, necesitaban ese contacto, esa proximidad. Y Fidel era una persona que nunca huía de esa proximidad, de ese contacto. Y eso era una forma de transmitir verdad y de transmitir coherencia. Interesante lo que nos dice Ángeles. Yo agregaría ahí algo para complicar aún más el problema, porque es verdad, pero todo eso que tú dices de esa eticidad de Fidel, ¿no? Pero ¿cómo es posible romper un cerco mediático como el que ha estado sometido Cuba y romper con esa imagen? Si la gente tiene que conocerlo a él a través de los medios de comunicación. Entonces le doy la palabra a Pascual con la misma interrogante inicial, pero complicándosela un poquitico más con esto, ¿no? Hola a todos. Bueno, yo creo que lo fundamental en un periodista, en un político, incluso en un medio de comunicación, para eso es la credibilidad, ¿no? Es decir, creo que es el principal patrimonio que se tiene de alguien que quiere dirigirse a los demás. Es decir, si lo que tú dices les merece credibilidad o no les merece credibilidad. Yo creo que él lo conseguía por varias razones. Primero, porque Fidel siempre decía la verdad, siempre dijo la verdad. Yo creo que eso es importante, sobre todo en una trayectoria política tan dilatada como la de Fidel, el que ningún enemigo sea capaz de pillarle en mentiras o en engaños, ningún enemigo siquiera. Yo creo que es una muestra de hasta qué punto lo tenían difícil para terminar con su imagen y con su credibilidad. Segundo, porque, y esto ya ante los cubanos, porque él cumplía lo prometido. Es decir, él nunca prometió nada que no fuera, que no creyese que se pudiese cumplir, ¿no? De hecho, yo creo que nunca se les engañó a los cubanos diciendo vamos a conseguir esto, vamos a conseguir lo otro. En cualquier caso, se podían plantear objetivos que a lo mejor no se conseguían, pero en la medida en que eran objetivos de todos. No es decir, yo voy a llevaros a este sitio. No. Yo creo que el cubano sabía que todas las propuestas, las promesas, incluso que el liderazgo de Fidel pusiese sobre la mesa, iban a ser viables, no iban a ser descabelladas y, por tanto, iban a ser humanas. Y, por último, yo creo que hay otra cosa también muy importante, en tiempos en los que los líderes políticos pues, se apuntan a cuestiones tan frívolas como inauguraciones o eventos, grandes acontecimientos, él estaba para todo, en todos los momentos duros y malos, ahí estaba Fidel. Y voy a contar dos ejemplos. Que eso cualquier cubano me lo va a reconocer inmediatamente, que son, uno, en la crisis de los balseros, cuando estaba totalmente el malecón en un momento de convulsión política, en el que parecía que los pilares de la revolución se estaban moviendo en un momento de una dureza de crisis económica tremenda y que mucha gente estaba perdiendo esperanza en la revolución, ¿no? Es decir, el momento menos idóneo, evidentemente, para hacer populismo, el momento menos idóneo para que un político saliese de su despacho, saliese de su palacio, Fidel, en contra seguro del criterio de muchos ministros y muchos asesores, él se plantó, eso los cubanos lo sabéis todos, se plantó 5 de agosto del 94. Claro, se plantó en el malecón a abordar y a enfrentar dialécticamente a todas esas personas que parecía que estaban yéndose de esa isla, ¿no? Y otro momento importante, que eso se repetía periódicamente, que eran los ciclones, ¿no? Cuando había ciclones, no es que estuviera en televisión, que todos lo sabemos que estaba en televisión, junto al meteorólogo, explicándolo, preguntándole todas las dudas que voy a ver, es que yo viví como en los sitios más remotos podía aparecer Fidel en pleno vorágine del ciclón. Allí llegaba Fidel para comprobar si de verdad los niños estaban todos guarnecidos, si ese colegio se había acondicionado, si ese otro centro social estaba verdaderamente reservado, si estaban las brigadas funcionando para atender a toda la gente. Es decir, yo creo que esas cosas son las que le hacen ganar credibilidad, ¿no? Ahora bien, la gran pregunta es decir, ¿cómo consigues tú la credibilidad en un pueblo que te ve gobernar, ¿no? Y que te vive, pero claro, ¿cómo saltas más allá a otros pueblos que no deben gobernar? De hecho, si tú miras las encuestas de aceptación, te observas como grandes líderes políticos
que son muy aceptados en sus países, luego no lo son fuera, o al contrario, ¿no? Evidentemente, yo creo que los que tienen más capacidad de valorar al líder son los del propio país, no los de fuera, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente sí que no es verdad que el liderazgo de Fidel fuera absoluto en el mundo occidental, porque sí que se logró minar, es decir, la potencia mediática de los grandes medios es tremenda. Lo que no quita para que grandes sectores populares, cada vez que venía, que iba a Buenos Aires o que iba a México o que iba a Europa, pero sobre todo a América Latina, donde sí que veían que eran propuestas viables para sus pueblos, despertaba el aplauso de multitudes, ¿no? Pero evidentemente no era fácil. Ese conocimiento y esa credibilidad de Fidel, que sí que tenía en su pueblo porque veían lo que hacía, ¿no? Poder exportarlo era muy más complicado con el modelo mediático mundial, ¿no? Gracias, Pascual. Ahí también hay mucha tela por donde cortar, que es el tema de cómo presentaban a Fidel esos medios de comunicación, claro, occidentales, ¿no? Entonces, en ese camino le damos la palabra a Javier, que también ha sido, no lo dije inicialmente, un comunicador, un activista de la comunicación, y bueno, también tú has tenido una larga relación hasta personal y familiar con Cuba, ¿no? Entonces, adelante, Javier. Bueno, muchas gracias, un placer. Primero saludar a toda la gente que nos ve y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión y, vamos, una maravilla compartir con Pascual, con Ángela, con Rosa Miriam y con Iroel, por supuesto, ¿no? Para mí es un placer. No solo tuve una relación personal, ¿no? Es que, además, yo he estudiado en Cuba, ¿no? En el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, adscrito a la Universidad de La Habana, como diplomado audiovisual, es decir, que también he conocido el periodismo cubano de primera mano. Pero bueno, para mí, bueno, hablar el último es muy fácil, ¿no? Porque al final es una síntesis de todo lo que han contado los anteriores intervinientes, ¿no? Pero a mí me parece lo fundamental sobre Fidel es señalar una cosa importantísima en el aspecto que estamos hablando, porque Fidel era multidimensional. Pero en el aspecto que estamos hablando, Fidel era un gran comunicador. Un gran comunicador no en el sentido como se entiende en las sociedades capitalistas de primer mundo, ¿no? Un comunicador es alguien que tiene éxito, que también comunica, sea en la radio, sea en la televisión o sea ahora mismo en los medios sociales como puede ser YouTube, etcétera, etcétera, los influencers que se llaman ahora, con menos contenido incluso, ¿no? Fidel iba más allá. Era un comunicador que tenía esa capacidad casi mágica de conectar con su pueblo. Y sobre todo en relación al exterior, a pesar de todas las campañas que se le hicieron en contra, él era la voz de una revolución que era colectiva. Era la voz de una revolución que desde el primer momento trabajó la solidaridad internacional, que trabajó la solidaridad médica, que trabajó la solidaridad militar con los pueblos oprimidos, por ejemplo, por el apartheid y el militarismo surafricano. Y eso es algo que, a pesar de los grandes tamices que ponen los medios de comunicación con personajes de la historia, tales como Fidel, no son capaces de opacar esa gran luz que lanzan, ese gran comunicador, ese gran político y ese gran líder. Y era cierto lo que decía ahora Pascual, ¿no? Es cierto que quizá en los países occidentales Fidel no era lo mismo cuando visitaba Francia, España o Nueva York, de cuando visitaba África, Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se veía como era genuino, ¿no? El amor que le tenían las poblaciones. Pero pasa exactamente igual y fuera de la dicotomía pues, del mundo de Yalta bipolar o de la caída del campo socialista, también pasaba con Chávez y yo creo que pasará con todos los comunicadores, los líderes y las lideresas que sean que compartan esa multidimensionalidad, ¿no? De genialidad, de comunicación, de periodista, porque Fidel también era
periodista, pero también pues de cumplir con lo que decía Pascual, que no solo es ética en el nivel republicano, sino también moral en el nivel religioso. Gente intachable, que nunca miente, que no tiene los principios como alforjas y que al final de su vida nadie les puede atacar, por lo menos con la óptica de los grandes medios capitalistas. Gracias, Javier. Entonces, aquí desde Cuba, le damos la palabra a Rosa. Aquí tenemos la balita, que se la voy a prestar yo. Estamos escasos de balita. Bueno, queridos, muy buenas tardes. Realmente es un... ¿Sí? Aquí la técnica. Es un placer estar de nuevo con nosotros. Nosotros que hemos estado juntos en tantas batallas y que además ustedes particularmente son para nosotros un referente en todos estos temas. Decirles, bueno, darle también la bienvenida virtual a la tertulia. La tertulia es un espacio que va a conducir Israel, que se inicia justamente con esta transmisión desde aquí, desde la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, y queremos que sea, bueno, aprovechar también las tecnologías para este tipo de encuentro y de debate. Yo quería, bueno, nosotros cuando hablábamos de cómo hacer esto, queríamos no convertir el homenaje a Fidel en un recuerdo solo de su persona, de sus años entrañables con nosotros. Todos los que estamos aquí de alguna manera u otra interactuamos con él. Hace un rato incluso me decía que él pasó de ser un hippie nihilista a quien le habían matado a su hermano a ser el revolucionario que es hoy con Fidel. Un rockero y baterista. Rockero y baterista, productor audiovisual, todas esas grandes características que le conocemos a nuestro compañero. Sino, de alguna manera, servir también de medio de su propio pensamiento. Yo ayer, revisando mis propias notas de los congresos en los que estuve con Fidel y también revisando las notas que había elaborado una exhaustiva revisión que hizo Julio García Luis, quien fuera presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, sobre las ideas de Fidel sobre el periodismo. Y es impresionante cómo está prácticamente las ideas o su batalla contra la mentira desde el momento en que la revolución era prenatal, ¿no? Desde antes del triunfo de la revolución, pero cómo esa batalla contra la mentira se inicia y muy duramente en los primeros días de la revolución. Recordaremos la Operación Verdad, por ejemplo, que es una operación que arma Fidel, en la que convoca a todos los periodistas que querían venir a La Habana a ver de cerca la revolución cubana, justamente para enfrentar una campaña de calumnias contra la revolución. Estamos hablando de los días 20 al 25 de enero de 1959. Y es increíble cómo, por ejemplo, en esas conferencias de prensa y en esas alocuciones que él hace ante el pueblo, ya Fidel está diciendo, por ejemplo, esto es del 21 de enero del 59, dice: donde hay justicia no hay crimen, y donde hay crimen no hay libertad de prensa. Está hablando de su gran batalla contra la mentira. Y también en estos días está hablando de del hecho de que no puede haber una prensa libre cuando esa prensa defiende los intereses de una empresa. Estamos hablando en los primeros días de la revolución. Dice: periodismo no quiere decir empresa, porque empresa quiere decir negocio y periodismo quiere decir pensamiento que tiene que ser libre. Y por ahí, bueno, hace toda una serie de análisis. Y esta batalla de Fidel frente a la mentira y frente a otros problemas que estamos viviendo ahora y que nos parecen tremendos y a los que no los podemos, nos parece incluso algo que no podemos de alguna manera enfrentar solos, ya lo ha vivido Fidel con la Revolución Cubana desde ese primer día de revolución. Estamos hablando de la mentira, estamos hablando de la calumnia, estamos hablando de la manipulación de conciencia. Fidel Castro muy tempranamente, por ejemplo, tiene varias alocuciones en estos encuentros con los periodistas sobre el tema de la publicidad, de cómo con muchísimo dinero se puede construir un candidato de la nada para llevarlo a un gobierno cuando
Es decir, lo construyen para un día y después todo eso se destruye. Estamos hablando de un Fidel enfrentado también al anticomunismo visceral. Hay un discurso fenomenal de Fidel de diciembre del 59, donde está hablando de que la reacción, la derecha quiere sacar del gobierno a Raúl y al Che porque son comunistas. Y dice, quieren que los escondamos. Y yo he tomado la decisión hoy de nombrar a el Che Guevara como ministro presidente del Banco Nacional de Cuba. Hice una cosa bellísima que tengo por aquí sobre este asunto. Bueno, a ver si lo encuentro, porque tengo muchas cosas de él, pero dice que ellos, ni el Che ni Raúl, algo así, son revolucionarios de un día, son revolucionarios de toda la vida y lo demostrarán con su propia vida. Entonces, todo esto es premonitorio, todo esto está conviviendo, todos esos procesos de manipulación, pero además es Fidel a finales de los 90, cuando se reúne con los periodistas, cuando habla también y empieza a hablar y a tratar de comprender ese mundo que se nos estaba viniendo encima con Internet y las llamadas nuevas tecnologías, donde en todas sus reflexiones, donde ve unas grandes potencialidades a esta nueva realidad para transformar la sociedad, para tener un acceso enorme al conocimiento, pero llama la atención sobre la posibilidad de que este escenario fuera privatizado. Estamos hablando del año 99, en el 7º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. Nadie estaba hablando de eso. Conocía el capitalismo como nadie. Exactamente. Exactamente. Por eso era capaz entonces ahí le doy la palabra a Iroel, porque si no me trago un radio. No, en esta línea, lo que decía Rosa, ustedes saben que mis habilidades manuales no son muchas. En esta línea de lo que decía Rosa, bueno, Pascual y yo hemos vivido mis habilidades manuales hasta en el desierto del Sahara, pero ese no es el tema de hoy. No es el tema de hoy. Decía que en esta línea de lo que decía Rosa, hay un grupo de reflexiones que Fidel hace en la entrevista que le realiza Ignacio Ramonet sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión, y él le responde a Ramonet que se habla mucho de libertad de prensa, de libertad de expresión, pero de lo que realmente se está hablando es de la defensa de la propiedad privada sobre la comunicación. Y llama la atención lo que decía Rosa, porque esa claridad tan temprana de la contradicción entre el negocio y la libertad de expresión, y por otro lado también cómo él lo veía desde la necesidad de un pensamiento crítico en las personas ante un fenómeno como los desafíos de la comunicación. Él hablaba de cómo los medios de comunicación ya habían convertido las reacciones de las personas ante la información en reflejos condicionados. Ponía ejemplo la palabra comunismo, precisamente el comunismo es malo, donde quiera que alguien le diga comunista, le están diciendo un insulto, es lo peor. Entonces, él hacía esa reflexión, pero yo creo que es algo que sigue siendo muy actual y sigue siendo también muy poco difundido ese tipo de pensamiento. O sea, es algo muy estereotipado. Por eso me gustaría que empezáramos, que nuestra amiga Ángeles nos permitiera dar la palabra a alguien del sexo masculino con su permiso, y empezáramos por Javier diciéndonos cómo él ha apreciado que ustedes las han vivido, viven esa realidad entre libertad de expresión y libertad de la propiedad sobre la expresión, ¿no? Y eso es algo que tiene solución dentro del capitalismo también, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Javier? Bueno, pues lo hemos vivido como, no sé cómo explicarlo, ¿no? La gente que hemos creído esos cantos de sirena que lanzaba el sistema capitalista donde vivimos nosotros, ¿no? Una democracia parlamentaria, una monarquía parlamentaria, que se llama incluso en España, ¿no? Que habla en la Constitución, ¿no? De que hay libertad de
de expresión y que también hay libertad de información, pero resulta que nos encontramos con que tenemos unas televisiones públicas, que normalmente son televisiones del partido que gobierna en aquel momento, sea el gobierno nacional o los gobiernos autonómicos, o sean las comunidades o las autonomías, y por otro lado, que debería servir como contrapeso de todas las televisiones o de todas las cadenas informativas o de todas las industrias informativas privadas. Ha resultado que eso no tiene nada que ver con la idea que se hacían los padres, que todos eran padres, por cierto, de la Constitución, que hablaban de un modelo como el de la BBC británica de los años 70, ¿no? Cuando gobernaban los laboristas, ¿no? Que sí que ejercía realmente un contrapeso con las cadenas privadas. Y en este momento en este país no existe libertad de prensa, existe libertad de empresa. ¿Por qué razón lo digo? Y Pascual sabe mucho de eso y Ángeles también, ¿no? Pero cito a Pascual porque yo dirigí, antes de entrar en el Parlamento Europeo, un documental que se basaba en uno de sus libros, que se llama Una mosca en una botella de Coca-Cola, que puede ver todo el mundo en YouTube y que hablaba precisamente de eso, ¿no? De un imposible, de ver una mosca en una botella de Coca-Cola con medio de comunicación. Claro, que lo contaran los grandes medios de comunicación. Y en España, además, con el gobierno de Zapatero nos hemos encontrado, cuando se eliminó el tope de participaciones cruzadas entre compañías, en la mayor concentración de medios que ha vivido este país en su historia. Es decir, que la mayoría de los medios pertenecen a dos conglomerados de empresas, porque ni siquiera son una empresa, son bancos, son financieros, son empresas de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que nosotros sí, yo puedo salir y con cuidado, si no nos gusta, a hablar mal del rey en la calle. Si hago un rap, posiblemente vaya a la cárcel. Pero puedo gritar contra el gobierno y puedo decir, igual me llevo alguna bofetada o algún porrazo de algún policía, que tampoco es que sean muy democráticos en mi país, pero no llega a nadie más que los de mi manzana. Es decir, no hay absolutamente en las democracias que se llaman avanzadas del primer mundo libertad para el megáfono. Es decir, para que las ideas de las personas lleguen a cualquier lado. En la Constitución, el artículo 22, creo que se podría desarrollar. Y además dice que hay que dar espacios a las realidades culturales y sociales. Eso querría decir que habría medios públicos donde los sindicatos, las asociaciones de vecinos, las asociaciones ciudadanas pudieran participar y por lo menos contrarrestar las ideas que lanzan esos conglomerados de los medios de comunicación o del partido gobernante cada 4 años, pero es que nunca se ha desarrollado. La idea aquí ha sido que la mejor ley de prensa es la que no existe y que además cuantas menos disposiciones tengamos para garantizar la verdad, mejor. O sea, el neoliberalismo aplicado a la supuesta libertad de información. Por lo tanto, yo creo que nos hemos... Permíteme, Javier. Es la ley de la selva para que siempre gane el león. Siempre igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos hemos encontrado con ese muro supuestamente democrático y además que llega a unas contradicciones terribles y yo creo que incluso por eso, hilando con la pregunta anterior, los grandes dirigentes y las grandes dirigentes saltan por encima. ¿Por qué llega a ser tan burdo? Llega a ser tan insistente. Llegó un momento en España y se acordarán... mis dos compañeros de análisis o de tertulia, que aquí llegó un momento en que parecía que iba a aparecer en el espacio del tiempo meteorológico el tiempo que hacía en Caracas, ¿no? Porque solo se hablaba de... Entonces, es verdad, ¿qué tiempo hace en Caracas para ver lo que yo me pongo para salir en la calle, ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado, y para terminar y dar paso a mis compañeros, no hay libertad de prensa en nuestro país, hay libertad de empresa. Y quien tiene dinero, tiene el megáfono. Y quien no lo tiene... Gracias, Javier. Ya que tú preludiabas a Pascual, que ha vivido muchas experiencias diferentes, ¿no? Pero sobre todo tratando de ver lo esencial, ¿no? Que hoy pueden existir medios alternativos, pero que nunca van a llegar a ser hegemónicos. Me recuerda a un amigo común de todos nosotros,
Carlos Fernández Liria, en su libro que recomiendo y está libre en internet, se puede descargar, Cuba, la Ilustración y el Socialismo. Él hablaba de que pueden existir partidos y opciones políticas de izquierda mientras existan las condiciones para que nunca lleguen al poder, y que cuando lleguen nunca hagan políticas de izquierda. Si llegan y hacen políticas de izquierda, le dan un golpe de Estado. Existe la libertad para que tú seas rapero, pero si eres rapero y criticas al rey, o no, ahí tenemos a Baltonic, ¿no? Y ¿cómo se llama el otro? A Pablo Hasél. Entonces, coméntame eso un poco, Pascual. Bueno, yo creo que es importante dejar claro que en el capitalismo el concepto de libertad es una mentira, es una farsa, ¿no? Yo creo que eso es importante porque claro, todo el tiempo están explotándolo, ¿no? Fíjate si es una farsa que cuando la libertad es duradera es una invasión de Afganistán, ¿no? Quiero decir que el uso y abuso que hacen del concepto de libertad es tremendo. Por eso a mí me gusta más hablar de derechos. Fíjate si es farsa lo de la libertad y sobre todo en los medios de comunicación, que un día hablando con unos académicos brasileños sobre si nuestros medios de comunicación alternativos eran medios libres, si no eran medios libres, él dijo, no, yo creo que los grandes medios, los del poder, son los medios libres, pues son libres de decir lo que quieran, libres de hacer lo que quieran, libres de mentir todo lo que les da la gana y libres de controlar toda la información. Esos sí que son libres, ¿no? Es decir, que ya el concepto de libertad, que es un poco lo que acaba de decir Couso, habéis comentado antes, para ellos libertad es la jungla. Y en la jungla todos sabemos quién es el que gana el poderoso. Y en el capitalismo el poderoso no es el que tiene más músculos, ni el que tiene más pueblo, ni el que tiene más gente, sino el que tiene más dinero. De ahí que el concepto de libertad ya es un concepto trampa siempre que hablemos de eso. Yo prefiero hablar de derechos, es decir, de qué cosas se nos garantizan. Si usted me las garantiza, entonces, es decir, si usted a mí hablarme de libertad de movimiento, libertad de trabajo, libertad de vivienda, libertad de expresión, libertad de reunión, no me sirve de nada. De hecho, hace ya mucho que yo estoy incluyendo en libertades cosas absolutamente egoístas. La libertad de llevar a mi hijo a un colegio privado, la libertad de alquilar un vientre de una mujer en Ucrania, o la libertad de cualquier otra cosa, o la libertad, como dijo Aznar, de conducir borracho. Quiero decir, ese es el concepto que ellos tienen y del que tenemos de renegar y reivindicar el de derechos. En el tema de la comunicación, pues en un primer momento se habló de derecho de informar, pensando en los medios de comunicación, en los periódicos, ¿no? Esas películas americanas de principios de siglo donde se hablaba del periódico que luchaba por buscar la verdad. Después se pensó que el objeto del derecho debería ser el periodista. O sea, había que proteger al periodista, ¿no? Para que pudiera informar libremente y garantizando que podía acceder a ese derecho. Y yo creo que lo que tenemos que reivindicar nosotros es que el sujeto de ese derecho es el ciudadano. No es, por supuesto, de la empresa, no debe ser del profesional y debe de ser el ciudadano. Otra cosa es que el profesional tenga unas capacidades técnicas y unas habilidades que no tiene el ciudadano, pero el derecho, el que tiene que disfrutar de ese derecho, es el ciudadano. Pero a mí siempre me gustaba, cuando estaba en Telesur, de hablar del derecho a informar y estar informado. Es decir, reniego del concepto de libertad de prensa, porque la libertad me parece mentira, porque en el capitalismo, quiero decir, porque cuando ellos dicen prensa se refieren a su prensa, a sus medios libres, ¿no? Como decía mi amigo brasileño, y yo reivindico el derecho a informar y estar informado, que quiere decir que los sectores sociales, los sectores populares, tienen el derecho a comunicar a sus iguales, a sus ciudadanos, los inquietudes, análisis, reflexiones, reivindicaciones, luchas, combates u opiniones que consideran oportunas. Y que al mismo tiempo esos ciudadanos tienen derecho a poder saber qué es lo que está pasando en su país, con sus otros grupos sociales con los que no tiene contacto directo o en el resto del mundo, ¿no? Esa es un poco mi opinión sobre lo que es la libertad de prensa. Ángeles. Bueno, vamos a ver, yo creo que en cierta forma Pascual tiene razón, pero hay algo que no encaja bien. Vamos a ver, yo creo que una cosa es la libertad de opinión y la libertad de expresión, y otra cosa es la libertad de la información, la libertad de información. Es decir, la libertad de expresión y la libertad de opinión es un derecho individual.
es un derecho individual de todas las personas que deben de gozar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos hablando de unas personas como son los periodistas y en realidad como son los medios o los dueños de los medios de comunicación, de las empresas que tienen la capacidad de influir y por tanto de manipular y por tanto de orientar y de hacer verdaderas barbaridades, hacer que la gente nos comportemos con arreglo a intereses que no son nuestros intereses, los de los pueblos, sino que son intereses de las empresas o de las corporaciones o de los estados en concreto. Bueno, pues en ese caso tenemos que establecer toda una serie de reglas y de condiciones para impedir que esa utilización de ese derecho a informar o a expresarse, no sea un derecho apropiado por una empresa, porque entonces ahí estamos en esa trampa, en esa posibilidad de que el mundo sea orientado, sea conducido hacia guerras, por ejemplo, ¿no? Hacia la barbarie. Entonces, yo ahí distinguiría, ¿no?, entre ese derecho a la opinión o a la expresión que debe de tener todo el mundo a título individual y ese otro derecho que es del que se está hablando, que es el derecho a expresar lo que uno quiera y disfrazarlo de que está informando, que está contando las cosas, ¿no? Entonces, yo ahí... ¿Sí? Sí, te iba a decir, pero ¿qué papel tiene el dinero en que uno pueda ejercer más ese derecho y otros no lo pueden ejercer de ninguna manera? Vamos a ver, es que yo ahí en todas las investigaciones que he hecho siempre sobre los medios de comunicación y en las charlas que doy, yo le digo, siempre digo, es mentira que los medios de comunicación sean una herramienta del poder. No son una herramienta del poder, son una de las formas en las que el poder se expresa. No es una herramienta ni un instrumento de poder. Por tanto, de lo que estamos hablando, y yo creo que ahí Fidel lo tenía clarísimo, es que estamos hablando del capital y estamos hablando del poder y estamos hablando de una de las armas más importantes del poder. Y eso lo reconoció Fidel hasta tal punto que en los momentos más críticos de Cuba, él lanzó todo ese programa, toda esa propuesta de la batalla de ideas porque reconoció perfectamente que una de las armas más potentes que existen en el mundo moderno y dentro del capitalismo más todavía es precisamente esa capacidad de influir y de manipular a la población y de colonizar nuestras mentes. Entonces, a mí me parece que es fundamental el que no nos centremos en que si los medios son malos, en que si los periodistas son malos, que no hacen su trabajo o si es posible la libertad de prensa, de información es un derecho y que en el capitalismo no se puede dar. No se puede dar como no se puede dar la posibilidad de que la gente esté alojada, tenga vivienda, tenga derecho a la alimentación, tenga derecho a la salud. No se puede dar dentro del capitalismo y, por tanto, tampoco se puede dar el derecho a estar informado porque el someter a la población es el elemento fundamental del capitalismo para seguir el proceso de acumulación. Entonces, yo eso lo dejaría claro y a mí me parece que, hablando de Fidel, si algo tenía claro precisamente era eso. Y quería también enlazar con un elemento interesante. Hablábamos en la otra intervención sobre el tema de la verdad, ¿no? Y cómo Fidel también hacía ese papel de periodista. Entonces, hace poco, estos días, que el 9 de agosto se ha lanzado una campaña para conmemorar los crímenes, el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Yo escribía un artículo hablando de cómo puede ser un Estado criminal, ¿no? Y ese Estado criminal, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son sus principios? ¿No? Y ahí aparece todo ese fundamentalismo de ser el pueblo elegido, de ser ese Estado que representa esa patria que se identifica con Dios y al mismo tiempo con el dinero. Bueno, haciendo ese artículo encontré, leyendo a Martí precisamente, un texto precioso de 1894 que publicó en el periódico Patria, que se llama La verdad sobre Estados Unidos, la verdad sobre los Estados Unidos. Entonces, una joya, pero ahí yo me acordé de Fidel, porque si algo tenía Fidel es que sabía reconocer dónde estaba el poder. Y, por tanto, él, en su interés en los medios de comunicación,
era porque se daba cuenta de que es un arma potentísima, un arma fundamental, como también lo vio el propio Martí, y hizo un trabajo. Martí se dedicaba mucho al periodismo, a contar las cosas, a hablar, ¿no? A hablar. No, era corresponsal en Estados Unidos de 2 importantes periódicos latinoamericanos. Claro. Entonces, y Fidel sobre todo era un educador. Es decir, dentro de esas multifacetas de las que hablaba a Javier, esa a mí me parece que era fundamental, hablando de su capacidad, su carisma, su comunicación. Bueno, esa faceta de educador es tan importante como la de comunicador. Era decir, formar a la gente para que sepa reconocer dónde le están engañando, dónde le están manipulando, qué es la verdad, qué es la mentira. En el mundo en que vivimos ahora mismo, en este contexto, es prácticamente imposible, si no tenemos unas estructuras, unas matrices bien armadas, reconocer la verdad de la mentira. Porque el poder se ha insertado en todas nuestras digamos, áreas de vida, ¿no? Toda nuestra vida está llena de informaciones, de ese caos en el que nos inunda, ¿no? Y se ha potenciado con Internet. Entonces, efectivamente. Quiero ir cerrando para pasar a la última ronda. Disculpa que te interrumpa. Termina la idea, pero quiero... Solo una cosa para Pascual, un poco para ponerle un punto a lo que él contaba. Es que en el mundo en el que nosotros vivimos ya no existe la información. Lo que existe es la propaganda. Solo hay propaganda, no hay información. Y ya hablaremos de qué papel cumplen los medios en Chomsky decía, que tú lo has leído y todos lo hemos leído mucho, que hay 3 filtros en los medios de comunicación: el anunciante, el propietario y la fuente. Tengo una pregunta compleja en estos tiempos, incluso conectándola con las estrategias que pudiera seguir un hombre como Fidel hoy frente a eso, ¿no? Y frente a un jefe de Estado como el que tenemos en los Estados Unidos, valga la redundancia, ¿no? Y doy una segunda vuelta, me falta darle la palabra a Rosa, pero la castigo porque ella me alertó de que se nos está acabando el tiempo. Y es la idea de que si esos filtros con Internet desaparecen, si esos filtros se desaparecen o se vuelven más filtrantes, por decirlo de alguna manera, ¿cómo actúan esos filtros? ¿Aparecen otros filtros en Internet? Y ante ese escenario, ¿cuál sería la estrategia de un hombre con el pensamiento de Fidel? Y también somos, por supuesto, de comentar lo que dice el otro, me parece muy bueno, libres, por supuesto, lo que hizo Ángeles con lo que dijo Pascual y matizarlo, pero creo que también es esto, una tertulia, ¿no? Y no hay que seguir un orden obligado. Entonces le doy la palabra a Rosa para que en 2 minutos nos diga su punto de vista sobre los 2 temas, el anterior que comenté y este último también. Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Ángeles, y además eso lo tenía clarísimo Fidel, el tema del poder y la falta de libertad de información y las asimetrías profundas con las que tenía que lidiar un país como Cuba o un movimiento popular frente a esta enorme asimetría. Para empezar, Fidel reflexionó mucho en los congresos de Lupec sobre todo esto, quienes tenían el poder de los grandes medios de las grandes transnacionales de la comunicación, quienes tenían el poder de los cables, y esa asimetría lo único que ha hecho es profundizarse aún más. Si vamos, por ejemplo, a América Latina, ¿qué tenemos? Tenemos que más del 90% de todo el tráfico de Internet de América Latina pasa por los servidores norteamericanos, particularmente por el NAP de las Américas. Tenemos que el más en Miami, que está en Miami. Tenemos que casi el 90%, un poquito menos del 90% de los contenidos que se producen en las plataformas desde América Latina también están en Estados Unidos. Tenemos que América Latina es la región más dependiente de las plataformas sociales, por ejemplo Facebook, de los 10 países que más están en redes sociales,
5 son latinoamericanos, o sea, que están diariamente más de 5 horas al día. Es decir, estamos viendo unas asimetrías brutales y estamos viendo además, estamos padeciendo guerras de información de nueva generación con guerras no declaradas. Incluso lo acabamos de ver, bueno, lo estamos viendo en todos los países, en Venezuela, lo acabamos de ver en Bolivia, donde en una semana se creó el doble de los usuarios de Internet a partir de fábricas de bots. Es decir, estamos viviendo todo este escenario. Fidel, en su contexto, en su momento, en sus primeras reflexiones a finales de los 90, que derivan en esa batalla de las ideas que mencionaba Ángeles, ya previó, digamos, esta desmesura de la desinformación y de la guerra de información que íbamos a estar viviendo, y hacía una y otra vez un mismo reclamo a que no nos dejásemos intimidar por este mundo. Y ahí voy a la segunda parte de tu reflexión. Lo primero es que hay que enfrentar estos mecanismos. Y él decía en algún momento también en un congreso de los periodistas, que hay que dar las batallas, las que sean, por mínimas que sean, hay que enfrentarlas. Decía, los enemigos de la revolución y nuestros enemigos deben saber que van a encontrar resistencia donde quiera. Cuando chismeen, resistencia al chisme. Cuando desembarquen, resistencia armada al desembarco. Cuando manipulen, resistencia a la manipulación. Y por lo tanto nos llamaba, decía que yo les pediría a los periodistas, dice una vez, la exhortación a que no los intimide el poder de los dueños de las grandes transnacionales. Digamos todos, proletarios de todas las esferas de la información en el mundo, edúquense y unidos, porque veía también esta capacidad de resistencia en la capacidad de entender y de generar un pensamiento crítico frente a esta realidad. Yo creo que está por estudiar los enormes aportes que hizo Fidel Castro a este modelo diferencial para enfrentarnos a los problemas actuales. Hay que ver nada más lo que estaba pasando en Cuba a finales de los 90, cuando toda la isla tenía una conexión a Internet tan amplia como la que tenía en un hotel en Miami. Y en ese momento estaban los Joven Club de Computación. Exactamente. Entonces, ¿cómo ese modelo se podía concebir, esa desmesura de creer que íbamos a una batalla de ideas? Porque la batalla de ideas de Fidel no era un eslogan, era el sueño de que cada cubano tuviera una computadora, de que en cada cubano tuviera Internet, y también el sueño, y comprendió muy bien que esto era un asunto de hegemonía. Los valores que están en red se fortalecen. Si esos valores son hegemónicos, ellos gobernarán. Entonces, era un espacio de resistencia que fue concebido de esta manera. Hay muchas cosas, yo les voy a pasar, creo que lo vamos a publicar en Cuba Periodista hoy, una selección de las ideas de Fidel sobre periodismo, comunicación e Internet desde el año 59, que es impresionante. Ya les comenté lo que pasa en enero del 59, cuando sí, y vamos a dejar sin tiempo, la gente me está callando. Sí, esto es lo más grande. Está muy bien, dale. Bueno. No, le doy la palabra rápidamente a Pascual, porque para que complete su idea, comente lo que hemos dicho, lo que dijo Ángeles, y nos dé su punto de vista sobre este último tema de Internet, también del que él ha escrito mucho, tiene más de un libro publicado sobre el tema. Pascual. Sí, Noel, tú has dicho una cosa muy interesante. Es decir, si es verdad que ya no están tan vigentes gracias a Internet, en parte los filtros de los que hablaba Chomsky, entonces, ¿cuál es en este momento la amenaza o por qué no está funcionando una verdadera sociedad de la información, ¿no? Hombre, por un lado, evidentemente, en Internet cada uno tiene unos diferentes poderes de fuego. Claro, no tenemos todos la misma capacidad de difusión por Internet, pero es verdad que en teoría se ha democratizado la información. Pero en este momento, ¿cuál es, digamos, el mecanismo? El mecanismo, sin duda, es la desinformación. Es decir, antes te lo ha comentado Ángeles, el tema de la mentira que además incluso ahora se va suavizando y se va incorporando como eufemismo, desde fake news hasta posverdad, hasta verdades emotivas, es decir, cada vez más sucediendo términos para disimular lo que son mentiras y trolas, ¿no? Y engaños.
Es decir, cuando ya no se pueden aplicar criterios del siglo pasado de censura, se aplican mecanismos de última actualidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se aplica? Lo he contado muchas veces, pero tengo que volver a contarlo. Es decir, ¿cómo se aplica ahora la censura? La censura ahora se aplica enterrando la verdad con mentiras. Antes, en una dictadura, tú prohibías a la gente decir una verdad, y en esta democracia, entre comillas, lo que haces es que entierras con mentiras una verdad. El ciudadano no sabe diferenciar la verdad de la mentira, con lo cual ya hemos conseguido el sueño de cualquier dictadura, que es ocultar la verdad para poder seguir dominando, ¿no? Es decir, ¿qué haría Fidel? Hombre, Fidel, evidentemente, ante esta política de fake news constantes y constantes del presidente de Estados Unidos, él, como he empezado en esta tertulia, reivindicaría la verdad y ejercería la verdad, pero además haría algo que se está perdiendo, que es argumentaría, razonaría, reflexionaría. Es decir, esas cosas que yo creo que el modelo actual está perdiendo, ¿no? Con los formatos estos de surfear por la información con apenas titulares, con tweets de 140 caracteres, con memes, con GIFs y con estos mensajes frívolos, ¿no? Estamos perdiendo la capacidad de reflexión y de profundización. Y hay que decirlo, la reflexión y la profundización forma parte de la izquierda, porque somos nosotros los que apelamos a la razón, los que apelamos al razonamiento, los que apelamos a los orígenes y a las raíces de los problemas. Es decir, el poder establecido, el establishment, el poder dominante, no necesita apelar a la razón, simplemente con jugar las emociones y con quedarse en la superficie y con conseguir manteniendo y machacando patrones mentales ya establecidos, con comunicaciones fáciles y superficiales, ya logra mantener su modelo hegemónico. Nosotros somos los que necesitamos el razonamiento y la prudencia. Es decir, con lo cual tenemos dos enemigos, es decir, el ideológico en un modelo que engaña y el estructural en un modelo que no quiere profundizar, ¿no? Evidentemente, también se ha dicho antes, es decir, hay unas circunstancias ahora que no son las que estaba Fidel, es decir, no podemos saber fácilmente lo que haría Fidel en estas coyunturas tecnológicas, ¿no? Si lo supiéramos no lo echaríamos tanto de menos, ¿no? Pero, bueno, es que nos toca vivir sin Fidel y en cualquier caso pensar, efectivamente, la introducción de cómo lo haría Fidel está bien, pero en algún momento debemos de pensar sin Fidel, claro, y ese es el gran reto que nos corresponde ahora. Gracias. Yo creo que hay y vamos cerrando y les pido ser muy breves, ¿no? Que es la idea de esa aparente equidad que nos permite Internet, pero lo que uno ve es que las hegemonías del mundo físico, lejos de disminuir con Internet, se han fortalecido, ¿no? Es lo que uno aprecia. Los fuertes de antes con Internet se han hecho más fuertes y los débiles de antes es verdad que pueden hablar, pero me da la impresión de que muchas veces son menos escuchados. Entonces, en 1 minuto y medio, para no aburrir, vamos a comentar esto, Javier, y dejamos a las dos compañeras para que cierren con su belleza y seguro que con su mayor inteligencia. Bueno, voy a intentar concretar todo lo posible. Bueno, señalar dos cosas. Fidel era una persona joven hasta cuando tenía 80 años. Y joven opuesto a lo que es la posmodernidad, que va de moderna, ¿no? Fidel entendió claramente desde el principio, lo ha dicho Rosa Miriam, lo que significaba Internet. Internet es una herramienta, es un mundo también y es una oportunidad para la vida, pero también para la muerte, para la intoxicación, para la desestabilización. Y como tal, los revolucionarios y las revolucionarias tenemos que estar ahí. Y él lo aprendió. Yo me quedaba impresionado cuando estuvimos en el cumpleaños 80 y después de lo que él le importaba Internet. Él quería saber qué era eso. Él quería comunicarse. Yo tengo amigas que se comunicaban con él casi todos los días por aquel milagro que era la Internet, ¿no? Pero es cierto que él no tuvimos el tiempo físico finito de las personas para haber visto cómo él se relacionaría con ello y reflexionaría, que es lo más importante.
es muy importante lo que hizo una presidenta, que fue Dilma Rousseff, y habló de la propiedad de Internet. Es decir, a la vez que Fidel y Chávez, esas dos genios, crearon Telesur, fue un primer paso, debía ser un primer paso en esa batalla de ideas. Lo siguiente tendría que ser una cadena generalista latinoamericana. Pero lo tercero tendría que haber sido tener nuestros propios medios de Internet. Hoy estamos en un medio o en una herramienta china de Internet, ¿no? Porque China se ha dado cuenta, y Rusia también, de que hay que tener también el control. Porque sí, ¿cómo se llama? Jiu-Jitsu. Yo decía el Jiu-Jitsu. Pero bueno, los cubanos y las cubanas y los venezolanos y las venezolanas lo han entendido cuando se han suspendido las cuentas de Twitter, por ejemplo, o de Facebook, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay que maximizar, o sea, por medio de la Internet no se consigue todo. Sí hemos conseguido algunos espacios más para llevar un tipo de propaganda, de actividad o de intercambio, por ejemplo, estas cosas que podemos hacer ahora que no podíamos hacer antes, y más con la pandemia, pero que debemos, por lo menos nuestros gobiernos populares y revolucionarios, empezar a pensar, a colaborar con sus iguales, como China, como Rusia, etcétera, para crear lugares en Internet que no dependan de esos señores del norte que ya le alertaba Martí y que alertó Fidel. Gracias. Y profundizando en esta paradoja que yo hablaba, es verdad que los débiles somos más débiles, no dije si estamos separados, pero si nos articulamos podemos llegar a ser fuertes. Y es una posibilidad de articulación que se facilita a través de Internet. Ángel. Bueno, yo creo que hay una posibilidad que es la articulación, pero eso tiene que ir aparejado con organización. Organización en función de un objetivo común. Y ahora mismo nos falta un objetivo común a la hora de derrotar a esta vorágine que es el capitalismo, en el fondo, que es lo que está detrás. Lo que está detrás es el capitalismo, un modo de producción que es esencialmente explotador y que nos va a llevar al caos, a la desaparición del planeta. Entonces, yo creo que eso lo tenía muy claro Fidel y por eso era tan, como decía Couso, era tan curioso, ¿no? Y tenía tanto interés en saber cuáles eran esas nuevas tecnologías. Entonces, es articulación, pero es organización y es plantear un objetivo común que podamos compartir. Porque si no, no podemos. Y la otra cosa es que por más que esto es a lo largo de la historia, lo que se ha demostrado es que no hay tecnología capaz de parar la voluntad de un pueblo. Un pueblo organizado y con un objetivo claro, no hay tecnología que lo derrote. Eso lo demostraron los cubanos y lo demostró Fidel cuando frente a un ejército como el ejército de Batista y frente a Estados Unidos fue capaz de derrotarle en cada uno de los espacios. No hay mayor imperio que el de Estados Unidos, que ya es un imperio capitalista cuando entra a la historia y desarrolla las tecnologías más potentes que se conocen. Y Fidel fue capaz de derrotarlo y mantener a los cubanos cohesionados y con un objetivo común de defender la revolución y defender la soberanía. Y no renunció a dar la batalla en ningún terreno. Eso lo decía Rosa Miriam y yo estoy de acuerdo. Hay que dar la batalla en cualquier lugar. Yo recuerdo una anécdota, perdona, que me extienda, de Miguel Alfonso, un amigo queridísimo diplomático, que cuando pasaba por Madrid... Sí, de mi inglés, que cuando pasaba por Madrid, que se quedaba en nuestra casa y yo le decía, pero Miguel Alfonso, es que en Naciones Unidas defender las votaciones contra el bloqueo a Cuba, ¿qué sentido tiene? Si eso ya es una institución que está abocada, que ya no funciona. Y él siempre me decía, Ángeles, no podemos renunciar a dar la batalla en ningún espacio, sea el que sea, por más mínima posibilidad que tengamos. Y eso es así. Pero también es verdad que la tecnología no es neutra, no es una herramienta sin más. Cuanto más sofisticada es una tecnología, menos posibilidades tiene. Así que hay que aprender. Una de las cosas fundamentales es saber cómo funciona, cuáles son los mecanismos y cómo podemos utilizarla. Para qué cosas sí sirve y para qué cosas no sirve para un proyecto revolucionario. Gracias. Y cómo nosotros, en medio de esa... circunstancia, damos una batalla por la verdad.
yo le decía, y tenemos claro que no podemos hacer, porque la tecnología no es neutral, pero hay que tener también claridad de que no es lo decisivo, que tú no puedes cometer errores políticos en el mundo real. Tú puedes dar la batalla en las redes sociales, yo le digo a Rosa, pero si invitas a la OEA a revisarte las elecciones, aunque tengas a Dios dirigiendo las redes sociales, vas a perder, porque cometiste un error político que niega la naturaleza del enemigo al que tú te enfrentas, que es que no tiene ética, que es mentiroso. Entonces, si tú vas a desconocer esa naturaleza y vas a dar una batalla en las redes sociales y por otro lado invitas a la OEA a que te revise las elecciones, no tienes salvación. Entonces, por eso pasa por la cultura política, que tanto de lo que hablaba Fidel, por conocer la naturaleza de a qué nos enfrentamos, como tú decías, Ángeles Corranzón, y le doy un minuto a Rosa para que termine. Bueno, Pascual decía, no podemos traer a Fidel de vuelta. Sin embargo, sí, ¿verdad? La tecnología. Sí. Sin embargo, su pensamiento es ordenador, sin discusión. Yo que trabajé mi tesis de doctorado con buena parte de las reflexiones de Fidel sobre el tema de Internet, las nuevas tecnologías, la computación, que descubrí de pronto a un Fidel que se anticipó 2 meses antes al nacimiento de la Internet para llamar la atención sobre las supercomputadoras del Pentágono que se estaban organizando para destruir a los revolucionarios y para controlar al mundo. En un discurso de septiembre del 69, ya Fidel estaba hablando de eso. En el 70, en la zafra del 70 de los 10 millones, ya Fidel estaba usando una computadora personal, que fue el primer prototipo que se hace de PC en América Latina, es decir, que era un adelantado de todo. Descubro anoche, releyendo mis notas y los textos de lo que él ha hablado sobre Internet y el periodismo, he descubierto incluso reflexiones que me permiten entender procesos contemporáneos. Yo creo que Fidel es, como Martí, un libro abierto que tiene todavía muchas cosas que decirnos y que tenía una obsesión. Él sabía, y lo dice en un congreso de la UPEC, que este nuevo mundo con estas nuevas tecnologías estaba produciendo a un individuo nuevo y que todo dependería de los valores que portaran esos individuos. Y habla y reflexiona una y otra vez sobre eso, y ese es el corazón o el núcleo duro que está detrás de la batalla de las ideas. Él sabía que no se podía controlar esa nueva realidad con ese mundo donde la gente podría expresarse, pero también sabía que podía ser sujeto, rehén de los grandes poderes, como decía Ángeles, que han estado detrás antes y ahora. Entonces, nada, yo espero que nos podamos volver a ver por acá en estos próximos días, que se inaugura esta tertulia con Iroel y que ya me está quitando el micrófono. Sí, estoy siendo disciplinado con el tiempo que tú nos diste. Pero, bueno, primero que todo, yo creo que redondeando la idea que me parecía muy importante que decía Rosa, que es que lo decisivo es la cultura de las personas. Lo decisivo es la capacidad de las personas de asumir críticamente la información. Y es la única salvación que tenemos los pequeños en este mundo. Tener nuestra vacuna, como está tan de moda la palabra ahora, tener nuestra vacuna y nuestra capacidad de articulación, de lo que también se habló. Y yo creo que ahí en el pensamiento de Fidel hay muchas ideas y muchas cosas que nos sirven para hoy y para mañana. No como una copia dogmática, sino como una guía para la acción, como una inspiración para la acción. Para nosotros ha sido una fiesta tener en nuestra primera tertulia a Ángeles, a Pascual, a Javier, a Rosa, que nos va a seguir acompañando en las próximas del lado de allá. Invitarlos el próximo jueves, que es el día 20, que nos vamos a volver a ver aquí, y agradecer a la Unión de Periodistas de Cuba por su acogida a esta idea, a Ronquillo, su presidente, que no se ve, pero está sentado por ahí, a Ariel, el vicepresidente, a Rosa, que también en su calidad de vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, y agradecer a todos los que nos vean y nos hayan visto. Vamos a colgar esto en el sitio de la Unión de Periodistas, en el blog La Pupila Insomne, en las redes sociales de Cuba Periodistas. Y bueno,
invitarlos a que avisen por ahí. Hay un espacio que se llama La Tertulia para el debate en las redes y sobre las redes. Muchas gracias a todos. Un abrazo a nuestros hermanos del lado allá del Atlántico. Muchas gracias. A vosotros.